Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 1. Capítulo 1. ¿Dónde diablos estoy? Un adolescente estaba allí de pie, con expresión de total desconcierto, aferrado a una bolsa de plástico de una tienda de conveniencia. No tenía rasgos distintivos. Pelo corto y negro, estatura promedio y complexión delgada y tonificada que sugería que hacía ejercicio con regularidad. Vestido con un chándal gris barato, parecía un atleta. Lo más llamativo de él eran sus penetrantes ojos Sanpaku, aunque en ese momento, las comisuras de esos ojos caían de cansancio, desprovistas de cualquier atisbo de intimidación. Su nombre era Natsuki Subaru, producto de la crianza permisiva típica de la era Eisei. Si tuviera que relatar cada detalle de sus 17 años de vida, probablemente le llevaría otros 17 años terminar. En pocas palabras, su situación actual era la de un estudiante de tercer año de secundaria recluido en su habitación. Por supuesto, las razones por las que se había convertido en un hikikomori eran complicadas, y claramente ahora no era el momento de darle vueltas. Lo único que recordaba era haber terminado sus compras en una tienda de conveniencia y planear regresar a casa. Entonces, ¿por qué, cuando recobró la consciencia, se encontró allí? En un lugar tan oscuro que no había ni un solo destello de luz. Subaru sacó su teléfono. Era un modelo antiguo y obsoleto, pero aún conservaba las funciones básicas. Encendió la linterna y un único haz de luz se proyectó hacia adelante, iluminando apenas el camino. Hay rocas por todas partes, el techo también es de roca. Estoy en una especie de cueva subterránea. Esto es malo. Esto es realmente malo. Subaru murmuró para sí mismo. ¿Lo habían secuestrado? Si era así, ¿por qué no recordaba absolutamente nada? Era una situación exasperante. Dejó escapar un profundo suspiro. Quizás algún imbécil me golpeó en la cabeza por detrás al salir de la tienda. Esa parece la posibilidad más probable, sin importar la causa. Subaru no tenía más remedio que seguir adelante. La oscuridad era opresiva, incluso aterradora. Si no fuera por el pequeño consuelo de la luz de su teléfono, no habría tenido el valor de dar un paso más. Hola. ¿Hay alguien ahí? Alguien. ¿Dónde diablos es esto? Su voz resonó en la bóveda subterránea, pero nadie respondió. El silencio no hizo sino intensificar su creciente sensación de pavor. Subaru siguió avanzando hacia el vacío infinito. Bajo el tenue resplandor de su linterna, sintió un viento helado que le silbaba la espalda. Debe de ser de noche, pensó. ¿Por qué hace tanto frío? Su chándal no estaba precisamente diseñado para temperaturas bajo cero. Por suerte, hacía suficiente ejercicio como para que probablemente no se resfriara solo por eso. He estado caminando sin rumbo durante tanto tiempo y no tengo nada que mostrar. ¿Dónde estoy? ¿Es esto una broma de mal gusto? Si lo es, dejen de torturarme y digan algo, malditos. Subaru empezaba a sentir pánico. Sin salida ni esperanza a la vista, un peso insoportable de terror le oprimía el pecho. ¿Acaso iba a quedarse allí hasta morir de hambre? Tenía provisiones, pero no agua. Si no encontraba una salida, Subaru negó rápidamente con la cabeza. No podía dejar que esos pensamientos lo dominaran. Si se dejaba llevar por la desesperación, jamás saldría de allí. De repente, el camino dejó de ser una línea recta. En cambio, una encrucijada. ¿Tengo que elegir una ahora? Subaru esbozó una leve sonrisa. Esto era una pesadilla. Si ambos caminos conducían a una salida, todo estaría bien, pero si uno era un callejón sin salida, desperdiciaría la poca energía que le quedaba. Era una apuesta arriesgada. En una situación como esta, desde el punto de vista conductual, las personas tienden a elegir inconscientemente la derecha cuando están perdidas. Es un asunto complejo que involucra ojos, manos y pies dominantes, pero es una tendencia psicológica común. Por lo tanto, Subaru extendió el brazo con un gesto teatral, tomando así su decisión. Izquierda. ¿Por qué no, verdad? Subaru ni siquiera lo sabía. Simplemente tuvo una repentina e inexplicable sensación de que algo terrible lo esperaba a su derecha, como si una manifestación visible del miedo le gritara que se mantuviera alejado. Guiándose con su linterna, se dirigió hacia la izquierda. A pesar de su confusión, siguió adelante. A medida que se alejaba del sendero de la derecha, la opresiva presión que había sentido cerca de las paredes de la caverna comenzó a desvanecerse. Aquella sofocante sensación de pavor desapareció lentamente. Parece que tomé la decisión correcta, susurró Subaru, aún conmocionado.
Aún así, sabía que si permanecía en esa oscuridad mucho más tiempo, terminaría quebrándose. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Durante el resto del viaje, Subaru dejó de hablar consigo mismo. Incluso su monólogo interior se acalló. El cansancio influía, pero en la oscuridad imperecedera, el paso del tiempo se volvía borroso. El agotamiento mental lo estaba consumiendo. Según el reloj de su teléfono, llevaba 3 horas caminando. Aún así, no veía el final. No tenía ni idea de lo lejos que estaba de un salvavidas. Esta tortura psicológica era letal. Lo único que sabía con certeza era que no estaba progresando. ¿Me equivoqué de camino? Subaru tragó saliva seca. Un pensamiento terrible lo asaltó. Si de verdad había elegido el camino equivocado, estaba perdido. Dar marcha atrás le llevaría varias horas más. El derroche de tiempo y energía sería inmenso, suficiente para arrastrarlo directamente al abismo. Tengo que llevar esto hasta el final. Cambiar de rumbo ahora es demasiado tarde. Subaru reprimió el impulso de retroceder y concentró toda su fuerza de voluntad en seguir adelante. Entonces, poco a poco, percibió un olor. ¿Algo se está quemando? Espera, eso es, fuego. Subaru estaba rebosante de alegría. Si había fuego, había gente. ¿De qué otra forma podría haber llamas? Le daba igual quién fuera. Mientras hubiera humanos, mientras hubiera civilización, él estaba salvado. Por fin. Por fin podría escapar de este infierno sin sol. Ya no tendría que sufrir más en este lugar maldito. Ese pensamiento le aligeró los pasos. Echó a correr, desesperado por encontrar la fuente. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos y corrió. Mientras avanzaba a toda velocidad, vio una luz que se filtraba por una esquina. El pasillo se curvaba ligeramente hacia la izquierda, y el resplandor del fuego emanaba justo después de la curva. ¿Hay alguien ahí? Lo sé. Subaru se lanzó hacia adelante, y entonces, su pie cayó al vacío. El suelo arenoso se convirtió en un tobogán, haciéndolo deslizarse de lado. Cayó violentamente hacia adelante, incapaz de mantener el equilibrio, deslizándose por una pendiente mientras una ola de calor de las llamas le golpeaba la cara. Ga. Toei. Arena por todas partes, espera, más importante aún, Subaru se puso de pie de un salto y sacudió la cabeza, solo para darse cuenta de que su teléfono se le había caído. Maldijo su suerte y comenzó a tantear frenéticamente el suelo, buscando el dispositivo. ¿HM? ¿Qué es esto? Agarró un objeto duro, pero su textura no era como la de un teléfono. Era áspera, como la de un garrote de madera. Era ligero, pero su grosor y longitud eran considerables. Aunque forzó la vista, no pudo distinguir qué era en la oscuridad. Subaru lo acercó a su nariz y lo olfateó. Olía a carbón quemado. De repente, una llamarada surgió a sus espaldas, iluminando toda la caverna. Solo entonces Subaru se dio cuenta de que lo que sostenía no era su teléfono. Era la pierna de alguna criatura desconocida. ¡Ah! Natsuki Subaru dio un respingo de susto, arrojando lo que fuera que tuviera en las manos. Solo entonces se percató de que el suelo bajo sus pies y todo a su alrededor estaba cubierto de cadáveres carbonizados, todos con las horribles marcas de la incineración. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué demonios es esto? Por mucho que gritara, no obtenía respuesta. La escena era tan espantosa que casi vomitó, aunque hacía rato que había vaciado su estómago por completo. Un aullido desgarrador, que sonaba como el llanto de un bebé, resonó a sus espaldas. Subaru se quedó paralizado, dándose cuenta de que algo estaba allí, algo verdaderamente horrible. No, cubriéndose la boca con la mano, giró lentamente la cabeza para mirar. Era un monstruo. Mitad hombre, mitad caballo, con cuernos y un resplandor carmesí visceral. Subaru juraría que jamás había visto nada tan repulsivo en toda su vida. El terror se apoderó de él, alcanzando su punto máximo al instante. No, por favor, no, le temblaban las piernas de miedo, pero el instinto primario de supervivencia le gritaba que corriera. Se puso de pie a duras penas, desesperado por escapar. Según sus conocimientos, se parecía a un centauro, las criaturas fantásticas mitad humanas, mitad caballos, pero esta cosa parecía una burla deformada, como si el proceso de su creación se hubiera abandonado a la mitad. Las llamas que danzaban sobre el cuerpo del monstruo no dejaban lugar a dudas sobre quién era el responsable de los cadáveres carbonizados. Por un instante fugaz, había albergado la esperanza de que el fuego fuera obra de alguna persona civilizada, pero ahora comprendía que tal esperanza era un error. Ayuda. Que alguien me ayude. Quien sea.
Por favor, sálvenme. Una abrasadora serpiente de fuego se abalanzó sobre él, envolviéndolo en un instante. Subaru intentó correr, pero su velocidad era, en el mejor de los casos, apenas superior a la de una persona promedio, ni siquiera pudo retroceder. Ni siquiera pudo retorcerse de agonía. Músculos y grasa ardían y se derretían bajo el intenso calor. Sentía cómo su cuerpo se disolvía en lodo. A medida que el dolor se desvanecía en un entumecimiento lejano, Subaru experimentó la surrealista sensación de ahogarse en un mar de fuego. No, no quiero morir. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 2. Capítulo 2. Ja, ja. Cuando recuperó el conocimiento, Natsuki Subaru estaba de pie exactamente donde había empezado. En la oscuridad de la caverna subterránea. ¡Qué calor, qué 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 calor! Se abrazó a sí mismo de inmediato, con el sudor empapado en la piel. Sus ojos temblaban violentamente, prueba de que la agonía que acababa de sentir no era una ilusión. Estaba aterrorizado, pero no tenía ni idea de lo que realmente había sucedido. Quedó completamente consumido por las llamas, quemado de adentro hacia afuera, con la piel y los órganos internos incinerados. Ese dolor punzante y desgarrador casi lo destrozó en el acto. Era solo un estudiante de secundaria común y corriente. Soportar semejante tortura era simplemente demasiado. En la gélida noche, en las profundidades heladas de la mazmorra, Subaru no dejaba de repetir la inquietante afirmación de que se estaba quemando, porque así es exactamente como se había sentido hacía unos instantes. Subaru tardó mucho tiempo en poder calmar su corazón acelerado. Yo no morí. Miró a su alrededor. Aquel lugar le resultaba familiar. No, era exactamente donde había aparecido por primera vez. ¿Por qué todo había vuelto al principio? Pero todo lo que pasó, ¿se sintió tan real? Subaru recordaba los sucesos. Esos monstruos no deberían existir en una sociedad humana civilizada, y sin duda había sentido cómo su cuerpo era incinerado por el fuego. ¿Podría haber sido todo un sueño? Jaja, ¿qué clase de sueño se siente tan real? Subaru comenzó de inmediato a evaluar su situación. Tenía una capacidad sorprendentemente alta para adaptarse a circunstancias anormales. Primero, este no es el mundo que conozco. Sí, parece que es así. Esto es, otro mundo. Era como esas novelas Isekai de reencarnación. Aunque, si se tratara de reencarnación, debería haber renacido, pero seguía teniendo el cuerpo de un estudiante de secundaria. Debe ser una citación. Una citación de otro mundo, maldita sea. Si esta es una trama novedosa, denme algún tipo de habilidad especial como un protagonista normal. Al menos, denme algo como Excalibur. Subaru se desplomó al suelo, desanimado. ¿Podría ser esta mi habilidad especial? ¿El poder de prever el futuro? Subaru enseguida empezó a especular sobre su superpoder. Si pudiera predecir el futuro, sería increíble. Podría anticipar cada movimiento y cada acontecimiento, lo que le daría una ventaja invencible. Aunque, el futuro que preví fue mi propia muerte espantosa, y esa sensación envolvente de estar quemándome, Subaru sentía que su lógica y sus teorías no encajaban del todo, pero tenía muy poca información para sacar conclusiones definitivas. Ah, da igual. Esta vez lo intentaré por el lado derecho. Pase lo que pase, voy a ir a la derecha. No quería volver a encontrarse con ese monstruo aterrador. Aquella cosa estaba muy por encima del nivel de un héroe isekai como él. Al menos, no todavía. Si subía de nivel, podría vencerlo, ¿verdad? Subaru se consoló con ese pensamiento. Ya que había llegado a otro mundo, tenía que ser como los protagonistas de las novelas ligeras y convertirse en alguien increíblemente poderoso. Cuando llegue ese momento, monstruos débiles como esos no serán nada. Un puñetazo por aquí, una patada por allá, los masacraré a todos. Olvidando por completo la agonía de ser quemado vivo, Subaru se dio una bofetada en las mejillas, sacó de nuevo su teléfono y se dirigió hacia la derecha. Subaru regresó una vez más a la encrucijada que decidió su destino. La intersección seguía envuelta en un aura de miedo que provocaba ceño fruncido. Además, esa presencia opresiva emanaba claramente del camino de la derecha. Pero ir a la derecha era la respuesta correcta. Independientemente de si estaba bien o mal, ese era el camino que tenía que tomar esta vez. Porque ir a la izquierda significaba chocar con ese monstruo maldito, y no tenía ningún deseo de experimentar el horror de ser incinerado y derretido hasta convertirse en la nada por segunda vez. Ah, da igual. Quizás me espera una vida y seca y realmente maravillosa al final del camino. Solo pensarlo me emociona.
Subaru se animó a sí mismo. Dejó de lado su miedo y se adentró en la atmósfera opresiva del camino de la derecha, que le pareció mucho más siniestro. A medida que se adentraba más, el paisaje no cambió mucho, pero esa sensación de repulsión persistía. Su estado de ánimo y la simple sensación de pisar la arena se volvieron terriblemente incómodos, como si algo pesado le oprimiera los hombros. Su ritmo era notablemente más lento que antes, mucho más lento que cuando había tomado el camino de la izquierda en su sueño precognitivo. No era que hubiera aumentado de peso, ni que una maldición invisible lo atormentara. De hecho, no se trataba de ningún problema físico. La pesadez de su cuerpo y la reticencia a dar sus pasos eran puramente psicológicas. La mente humana tiene un profundo impacto en el cuerpo. Cuando una persona mentalmente agotada intenta competir contra una persona concentrada, la diferencia se hace evidente de inmediato. Mi cuerpo se siente tan pesado, maldita sea, ¿qué está pasando? Subaru tragó saliva con dificultad, arrastrando los pies como si intentara sacarlos de un lodo espeso. Aún conservaba una gran resistencia física. Sus piernas no estaban débiles ni estaba paralizado. Simplemente, sus extremidades se negaban a obedecer. Su cuerpo desafiaba los dictados de su razón y su alma, manifestando una resistencia instintiva que obstaculizaba su progreso. Para seguir adelante, necesitaba el doble de tiempo, resistencia y energía mental. Subaru empezó a sentirse exhausto. Y a su lado, no había nadie. Ni un alma con quien compartir la carga psicológica. Tuvo que reprimir todas las emociones negativas que bullían en su corazón y fingir que no existían. Mientras continuaba, las cosas no mejoraban. El camino se estrechaba cada vez más. Subaru solo podía rezar para que no fuera un callejón sin salida. De lo contrario, todos sus esfuerzos habrían sido en vano. Caminó durante aproximadamente otra hora. El camino se había vuelto tan estrecho que apenas dos personas podían caminar una al lado de la otra. Esto, en realidad, le produjo a Subaru una sensación de alivio. Al menos, ese monstruo centauro no podría maniobrar por allí. Entonces, finalmente, una puerta apareció ante sus ojos. ¿Una verja de hierro? Ahora. La frustración de Subaru llegó a su punto máximo. Las emociones negativas erosionaron su racionalidad, y lanzó un puñetazo directo contra la puerta de hierro. El dolor esperado nunca llegó. En el instante en que la tocó, la verja de hierro se hizo añicos y desapareció. ¿Qué fue eso? HMPH, al menos sabes cuál es tu lugar. Siguió avanzando. Después de una hora más o menos, apareció una segunda puerta de hierro. Subaru intentó el mismo truco, tratando de abrirla a golpes con el puño. ¡Ay! La fragilidad esperada no se produjo. En cambio, el agudo dolor de golpear un objeto sólido le llegó directamente al cerebro. No se abre. Maldita sea. El primero se abrió, porque este no. Subaru golpeó violentamente la verja de hierro, sin siquiera percatarse de que le sangraba la palma de la mano. Sus ojos estaban llenos de hostilidad, una malicia densa y oscura. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Por mucho que se desahogara, fue inútil. No se abría. Al darse cuenta de que no podía avanzar, Subaru solo pudo apretar los dientes, darse la vuelta y marcharse. El camino de vuelta fue mucho más largo de lo que había imaginado. Su ya inestable estado mental colapsó por completo tras el revés. Las emociones negativas lo abrumaron y su conciencia comenzó a nublarse. Maldita sea, qué bastardo me convocó aquí y luego me dejó pudrirme. Tengo tanta sed, tanto cansancio, voy a matar a ese monstruo. Simplemente parecía intimidante, si me esfuerzo más, golpear. El Subaru se desplomó sobre el suelo. Su resistencia estaba completamente agotada. El frío se le calaba hasta los huesos. Sed, una sed desesperada e imperiosa. Tenía tanta hambre, sacó los bocadillos de la bolsa de plástico y comenzó a masticarlos con avidez. Aquello no solucionó en absoluto su falta de agua, y mucho menos hizo frente a aquel monstruo centauro. Hace tanto frío, y cada vez hace más frío, hipotermia. Una vez que la temperatura corporal central desciende por debajo de los 35 grados, el sistema comienza a fallar. Mientras permaneciera consciente, su cuerpo aún podría combatir el frío, pero si se desmayara accidentalmente, Natsuki Subaru no sabía nada de esto. Lo único que sentía era un agotamiento abrumador. Un colapso mental y un letargo físico que lo dejaba incapaz de mover un músculo. Lentamente, sus ojos se cerraron. Jadeo *tos, carraspeo.
Natsuki Subaru se lanzó hacia adelante, jadeando en busca de aire. Había regresado. Había vuelto una vez más. No fue un sueño, esto no era una visión profética. Era real. Todo lo que había sucedido había ocurrido de verdad. Y solo había una condición que podía provocar un reinicio, esto es, regreso por la muerte. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 3. Capítulo 3. Muy bien, evaluemos la situación. Natsuki Subaru estaba sentado en el suelo. Comparado con su primera muerte, esta vez solo había sido hipotermia. Murió mientras dormía. Fue indolora, lo que le permitió pensar con claridad sobre su situación actual. Para empezar, esos dos caminos son de un solo sentido. No hay vuelta atrás. Simplemente no tengo la resistencia para ello. Segundo, el camino de la izquierda termina en un enorme pozo lleno de cadáveres y ese monstruo, no puedo vencer a esa cosa. Es ridículo pensar que podría desafiar a un monstruo así ahora mismo. Luego está el camino correcto. Definitivamente hay algo ahí que me afecta mentalmente. Cada paso se siente como si arrastrara pesas de plomo. Es imposible seguir adelante. Y al final, está esa enorme puerta de hierro que bloquea el paso, y por último. La parte más importante. Subaru alzó la mano, mirando fijamente su palma. El superpoder que traje a este mundo. Regresar por muerte. Mientras muera, puedo renacer. Parece que incluso el tiempo mismo se reinicia. Miró su bolsa de plástico. A juzgar por la hora en su teléfono y la comida que había dentro, el tiempo se había reiniciado. Era un regreso total y absoluto. Ah, esto es malo. La habilidad es increíble, claro, pero en realidad no me ayuda a romper el punto muerto actual. Subaru se rascó la cabeza. La verja de hierro era un problema para el que no tenía solución, pero ese monstruo, probablemente no era una especie de horror inmortal, ¿verdad? Además, claramente tenía sentido de la propiedad. Se preguntó si alguna vez abandonaba la zona. De acuerdo, ya me decidí. Tomaré el camino de la izquierda una vez más. Esperaré a que el monstruo se aleje y luego buscaré otra salida. Subaru asintió, recomponiéndose. Tomó su bolsa de plástico y se adentró en el palacio subterráneo. Llegó una vez más a la fatídica encrucijada. El camino de la derecha seguía desprendiendo un hedor nauseabundo. Subaru no sabía qué era, pero sin duda le estaba afectando la cabeza. Antes incluso de pisar el sendero de la izquierda, pudo oler algo quemado. Sin duda, el monstruo seguía en aquel gran pozo. Vamos, ya he decidido tomar esta ruta, así que deja de tener miedo, Natsuki Subaru. Se animó a sí mismo y retrocedió hacia el pasillo de la izquierda. A medida que avanzaba, todo seguía igual. El olor a fuego, el rincón familiar. Antes, en su nerviosismo, había creído que había alguien allí y se había precipitado directamente hacia adentro. Como resultado, cayó al pozo y el monstruo lo sorprendió con las manos en la masa. Al llegar de nuevo a aquella esquina conocida, Subaru echó un vistazo con cautela a su alrededor, explorando cuidadosamente la zona. La criatura envuelta en llamas seguía allí. Este maldito centauro sí que tenía instinto territorial. ¿Era este su coto de caza? Subaru apretó los dientes. No sabía absolutamente nada de ese monstruo, ni de su ecología ni de sus hábitos. Al fin y al cabo, desde el momento en que se topó con él hasta que fue quemado vivo, solo habían transcurrido unos 10 segundos. Al observarlo más de cerca, el monstruo era verdaderamente extraño. No tenía cabeza. Tenía un enorme agujero en el pecho, y unos dientes afilados crecían directamente en esa cavidad. ¿Esperar? ¿Sin cabeza? Subaru examinó de nuevo la forma completa de la criatura y llegó a una conclusión sorprendente. Este monstruo no tiene órganos visuales. Dado que no tenía cabeza, el cuerpo de la criatura carecía de órganos para controlar la vista. O quizás, sin linterna, simplemente no había fuente de luz. Probablemente, esto era una desventaja de vivir bajo tierra. La degeneración. Igual que un topo. Se adaptó demasiado bien al subsuelo y perdió la vista. Siguiendo esta lógica, el problema ya no era irresoluble. Eso significaba que la bestia mágica dependía del olfato o del oído para reemplazar sus ojos. Si fuera por el olfato, ya me habría notado. Entonces debe ser por el oído. Recuerdo que los topos tienen un oído muy fino, mientras que su nariz es bastante torpe, pensó Subaru. Conteniendo la respiración, Subaru avanzó con extrema cautela. Como era de esperar, el centauro no lo notó. Bajando la mirada, recogió una piedra con cuidado. Sonido metálico. Subaru arrojó la piedra, y ésta se estrelló con fuerza contra el borde del gran pozo.
Otro grito, como el llanto de un bebé, resonó en el aire. Al oírlo, el centauro reaccionó violentamente. Sacudiendo su crin ardiente, la criatura saltó con su cuerpo equino y cargó directamente hacia la fuente del ruido, estrellándose contra ella con toda su fuerza. Ahora es mi oportunidad. Subaru siguió avanzando con cautela, decidido a no hacer ruido. Su intención era sortear esa trampa mortal y dejar atrás el pozo. Cada vez que el centauro pulverizaba una piedra, Subaru lanzaba otra, creando un nuevo sonido para alejar continuamente al monstruo. Sintió una oleada de orgullo por su propia inteligencia. Monstruo estúpido. Vete a correr como una mosca sin cabeza bajo mi brillante estrategia. Me largo de aquí. Subaru pensó para sí mismo mientras caminaba en silencio, lanzando piedras de vez en cuando para distraer a la bestia. Quebrar. Justo cuando Subaru estaba a punto de abandonar la zona y adentrarse más, pisó accidentalmente algo que se rompió. ¿Tonterías? La luz aquí era demasiado tenue, y él había estado tan absorto en lanzar piedras que no había prestado suficiente atención a sus pies. Se había esforzado tanto por no hacer ruido. Atraído por el sonido, el centauro localizó de inmediato a Subaru. No había tiempo para lanzar otra piedra. La única opción de Subaru era darse la vuelta y salir corriendo. No puedo escapar. Y esa cosa escupe fuego. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Las llamas furiosas que envolvían el cuerpo del centauro se intensificaron, transformándose en una magnífica bola de fuego que se precipitó hacia Subaru. El corazón le dio un vuelco. Mover. Obligando a su cuerpo a reaccionar, se lanzó hacia un lado. La arena salió disparada violentamente y las chispas se dispersaron por toda la caverna. La bola de fuego falló, pero el movimiento de Subaru había atraído por completo la atención del centauro. Sabía que ya no tenía opción de huir. ¿Voy a morir otra vez? Maldita sea, no. No quiero sentir mi cuerpo convertirse en cenizas otra vez. Subaru rugió de frustración, pero fue inútil. El centauro bramó, el sonido de sus cascos golpeando la arena resonando claramente en sus oídos mientras cargaba. En un instante, el cuerpo de Subaru sería aplastado. No quiero morir. No quiero morir. Subaru volvió a saltar. El centauro se abalanzó y falló, estrellándose violentamente contra la pared. No sabía cómo lo había logrado. El monstruo que se abalanzaba a esa velocidad era igual que un coche acelerando a fondo, y sin embargo lo había esquivado. Subaru se llevó la mano al pecho, intentando calmar su corazón acelerado. Su mirada permaneció fija en el centauro. El monstruo se liberó de los escombros del muro y se enfrentó a Subaru una vez más. Podía esquivar una vez. Podía esquivar 2 veces. ¿Pero una tercera vez? ¿Una cuarta? Subaru tragó saliva con dificultad. Comprendió que si no lograba derrotar a ese monstruo, este ciclo no tendría sentido. Tarde o temprano, acabaría convertido en cenizas o en un montón de cadáveres. El monstruo volvió a cargar, corriendo como un coche deportivo de altas prestaciones. No pudo esquivarlo, esta vez, pasar a lo que pasara, no pudo esquivarlo. Natsuki Subaru aceptó la realidad de su muerte inevitable. Al ver el golpe que se aproximaba, cruzó los brazos sobre el pecho con la desesperada esperanza de bloquearlo, aunque sabía que era inútil. Auge. Subaru salió disparado por la embestida del centauro, girando salvajemente en el aire antes de estrellarse violentamente contra el suelo. Sus brazos, no los sentía. Ambos se habían fracturado con el impacto. Probablemente tenía los huesos destrozados. Y luego estaba su pecho. Un dolor insoportable le recorría las costillas, haciendo que cada respiración pareciera un lujo imposible. Jeje, sus párpados se volvían más pesados a cada segundo mientras el monstruo centauro atravesaba las llamas, acercándose cada vez más. ¿Otra vez no? Su mente ya había llegado a su límite. Su conciencia comenzó a nublarse. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El centauro dejó escapar un rugido que sonó como el llanto de un bebé y levantó la pezuña, preparándose para asestar el golpe final como pago por la forma en que habían jugado con él. En el instante siguiente, un destello de luz blanca irrumpió con una velocidad aterradora, borrando la mitad superior del monstruo. La criatura, que aún blandía sus llamas, fue simplemente aniquilada por el resplandor cegador. No fue tan sencillo como ser cortada o aplastada. Fue, literalmente, aniquilada. Entonces llegaron más destellos de luz blanca. La otrora poderosa bestia mágica, junto con cada fragmento de su carne, fue desintegrada por la luz y arrastrada a algún vacío más allá de este mundo.
Atónito ante la escena, Subaru casi olvidó el dolor que le atormentaba el cuerpo. ¿Qué fue ese sonido? El sonido de pasos sobre la arena. El sonido era lento y constante, moviéndose directamente hacia él. Un poder capaz de matar a semejante monstruo en un instante, ¿acaso el dueño de ese poder era otro monstruo? Al pensar en eso, la desesperación lo invadió. Un solo centauro era manejable. Podía usar regreso por muerte para intentarlo de nuevo. Pero si había otro monstruo tan poderoso, un par de pies aparecieron en su campo de visión. Subaru alzó la vista hacia el dueño de esos pies. La verdadera forma detrás de la luz. ¿Era un humano? O mejor dicho, una mujer. De pie sobre la arena, con las piernas al descubierto hasta los muslos, vestía unos pantalones cortos que apenas le cubrían el bajo vientre. Su cintura y ombligo quedaban al descubierto, y su esbelto torso estaba envuelto en tiras de tela que le servían de improvisado corpiño. Una capa le cubría los hombros, ofreciéndole una mínima protección contra el viento y la arena, protegiendo así su piel clara y el resto de su cuerpo. Su cabello era de un tono castaño tan oscuro que casi se fundía con las sombras, recogido en una larga coleta que le confería un aire juguetón y ágil. Te encontré, la voz de la chica resonó claramente en los oídos de Subaru. Al menos, hablaban el mismo idioma. Tras ese último pensamiento, Subaru perdió el conocimiento por completo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 4. Capítulo 4. Su conciencia se hundió en la oscuridad. El aire se sentía denso y viscoso. ¿Dónde estaba? Natsuki Subaru no lo sabía. Solo sentía una aplastante sensación de desolación. Una extensión infinita de tierra y cielo, un mundo engullido por una oscuridad opresiva que se extendía. No distinguía entre arriba y abajo. No tenía manos, ni pies, ni ojos, ni oídos. Era como si simplemente hubiera dejado de existir. Entonces, algo se acercaba. En su estado de confusión, Subaru intentó escudriñar su entorno buscando un cuerpo que no estaba allí, solo para sentir un par de manos suaves acariciando su mejilla. Entonces, escuchó claramente una voz. Te amo. Pero no tenía boca ni lengua. No podía hablar. En ese vacío de consciencia, no tenía forma física. Poco a poco, el entorno comenzó a iluminarse. Subaru se dio cuenta de que estaba despertando. Subaru abrió los ojos e instintivamente levantó una mano para protegerse de la brillante luz del sol que entraba a raudales. Espera. ¿Luz del sol? En ese momento lo comprendió. Hacía muchísimo tiempo que no veía la luz del sol. Una oleada de emoción lo invadió. Esto significaba que por fin había salido de aquella maldita caverna subterránea. Recuerdo, lo último que pasó fue, Subaru intentó reconstruir los últimos momentos. Había luchado contra un centauro, aunque llamarlo batalla era ser generoso. Fue más bien una masacre unilateral. Entonces, unos destellos de luz blanca acabaron con el centauro, y entonces apareció una chica vestida con ropa muy reveladora. Mientras los recuerdos volvían a su mente, Subaru se incorporó a duras penas, pero un dolor agudo y punzante le atravesó el pecho, acompañado de una sensación de escozor en ambas manos. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en un lugar muy peculiar. La habitación estaba bañada por la luz del sol, pero era evidente que se encontraba en el interior. No podía distinguir de dónde provenía la luz, pero la habitación estaba repleta de una flora verde luminiscente que se enroscaba por las paredes y el techo, creando una atmósfera de una tranquilidad instantánea. El lugar donde había estado tumbado era aún más inusual. Descansaba sobre un lecho formado por capas de hierba verde exuberante y flores silvestres dispersas. Recostado en esta cama natural, Subaru sintió que sus heridas mejoraban. Normalmente, las heridas en su pecho y brazos habrían tardado meses o incluso años en sanar por completo. Después de todo, las lesiones profundas en huesos y músculos requieren mucho tiempo para curarse. Oh, por Dios. Maestro, por fin está despierto. Si hubiera dormido más tiempo, su adorable discípulo habría tenido que recurrir a algunos métodos poco convencionales. Una voz femenina y vivaz llegó desde su lado. Subaru se giró confundido y vio a la mujer que había ayudado a matar al centauro en la caverna. ¿Maestro? ¿Discípulo? ¿De qué estás hablando? ¿Dónde es esto? ¿Y quién eres tú? Preguntó Subaru, con el rostro reflejando una total confusión. Vaya. Maestro, ¿por qué hace preguntas tan raras? La niña parecía aún más desconcertada que él. Una cosa es olvidar este lugar, pero olvidar a tu linda pequeña yo también, maestro. No se golpeó la cabeza contra el inodoro y volvió a tener amnesia, ¿verdad?
La expresión de Subaru se congeló en una mirada de pura incredulidad. ¿Qué quieres decir con otra vez? ¿Acaso hubo una primera vez? Y no creo ser el tipo de persona que haría algo tan estúpido. Replicó Subaru. Vaya, ahora suenas con mucha energía. Ese es el maestro que conozco. La chica asintió, poniendo las manos en las caderas con un aire de por supuesto. Es la primera vez que nos vemos. No te conozco de nada. Te has equivocado de persona, dijo Subaru, restándole importancia con un gesto. Si bien ser reconocido como su maestro por una chica tan hermosa no era precisamente un maltrato, no quería ser un simple reemplazo. Ah, pero ese olor corporal tan penetrante y nauseabundo que emana del maestro no puede ser falso. Definitivamente eres el maestro. Sois idénticos. Ambos tenéis 2 ojos, una nariz, una boca. La chica comenzó a contar con los dedos, examinándolo meticulosamente. Basta. Todo el mundo tiene eso. ¿Y desde cuándo el olor corporal sirve para identificar a la gente? Además, yo no huelo tan mal. Subaru levantó el brazo y se olió a sí mismo. Bueno, tal vez olía un poco mal. Había estado revolviendo en aquel espacio subterráneo durante tanto tiempo que estaba empapado en sudor, y no tenía ni idea de cuánto tiempo había estado inconsciente sin bañarse. No reconozco a las personas por su apariencia, maestro. Me fijo en su interior. Eso es lo que llaman belleza interior. Realmente no creo que belleza interior sea el término adecuado para esto. Además, ¿dónde aprendiste a hablar así? Subaru notó entonces que esta chica definitivamente no parecía ser de la Tierra. Ah, maestro, eres tan raro. Lo aprendí de ti. ¡Guau! El maestro realmente no recuerda nada. Pero no hay problema. Aún así, Shaula jamás traicionará al maestro. Ya te dije que no soy tu amo. ¿Y tu amo también te enseñó palabras en inglés? En fin, da igual. Al menos hay alguien con quien hablar. Subaru suspiró aliviado. A pesar de la confusión, era innegable que ella lo había rescatado. Si no hubiera sido por esa chica un poco despistada Shaula, ¿verdad? Eso fue lo que dijo, no sabía cuántas veces más habría muerto. Entonces, Shaula, ¿dónde está exactamente este lugar? Preguntó Subaru de nuevo. Ah. El maestro tiene amnesia, pero aún recuerda el nombre de Shaula. ¡Guau! Estoy tan conmovida. Maestro, dame un abrazo. Dicho esto, Shaula se abalanzó sobre él. Subaru intentó esquivarlo, pero el dolor persistente en su cuerpo lo ralentizó, y de repente fue envuelto en un fuerte abrazo. Oye. Acabas de decirme que te llamas Shaula. Contesta la pregunta en serio, maldita sea. Hace tanto tiempo que no tengo energía de maestro. Shaula necesita recargarse. Mientras hablaba, la chica frotó su suave mejilla contra el rostro de Subaru. Normalmente, a Subaru no le importaría que una chica se le pegara. Esto parecía el tipo de trato que debería recibir el protagonista de una novela ligera. ¡Ay! ¿Por qué eres tan fuerte? Suéltame. Incapaz de liberarse, Subaru usó su única pierna funcional para patear a Shaula y alejarla. ¡Puga! Shaula salió disparada hacia atrás, aterrizando con un golpe seco. Se le llenaron los ojos de lágrimas al tocar el lugar donde él la había pateado, con una expresión de total incredulidad. ¿Cómo pudo pasar esto? Mi abrazo estaba lleno de amor. Shaula va vestida de forma tan provocativa, y aún así el amo no me acepta. ¿Creía que todos los hombres eran iguales? Tu maestro te enseñó algunas cosas increíblemente vulgares. Qué extraño. ¿Por qué habla de usted mismo, maestro? Ya te lo dije, no soy tu amo. Que quede claro. Tengo mi propio nombre. Mientras hablaba, Subaru se puso de pie. Señaló con una mano hacia el techo, adoptando una pose que, según él, era increíblemente genial. Mi nombre es Natsuki Subaru. Soy el vagabundo intrépido e inmortal. Natsuki Subaru. Encantado de conocerte. Anunció su nombre a todo pulmón. Para cualquier persona normal, habría sonado como un caso terminal de Chunibyo sin ninguna esperanza de recuperación. El maestro es genial. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde diablos estamos? Dímelo ya. Insistió Subaru con impaciencia. Ah, ¿por qué el maestro está tan obsesionado con eso, ejem? Shaula también se aclaró la garganta, adoptando la misma pose que Natsuki Subaru e imitándolo a la perfección. Bienvenidos a la Atalaya de las Pléyades, al nivel oeste, el piso donde resido, Arque 1. Jeje, ¿qué tal, maestro? Ya le he cogido el truco, ¿verdad? Capítulo 5.
Capítulo 5. Una vez que la chica que se hacía llamar Shaula finalmente accedió a hablar, Natsuki Subaru comenzó a comprender gradualmente su situación. Se encontraba dentro de una torre alta, concretamente en el cuarto piso. La torre se llamaba la Atalaya de las Pléyades, un nombre que conllevaba otro significado. El cúmulo estelar de las Pléyades. Era un cúmulo abierto y brillante ubicado en la constelación de Tauro. Las estrellas que formaban el cúmulo eran conocidas como las Pléyades, de donde deriva su nombre. Era cierto que, antes de ser invocado a este otro mundo, Natsuki Subaru había sido un ermitaño total, pero también un apasionado de la astronomía. Su conocimiento del cielo nocturno era extenso. Combinado con la palabra Arqueón, si no recuerdo mal, ese nombre debería ser Eil, una de las 6 estrellas de las Pléyades, pensó Subaru, apoyando la barbilla en la mano. Ya veo. Shaula, ¿quién construyó esta torre? A Subaru le pareció increíble. Dado que se encontraba en otro mundo, el cielo nocturno no debería ser idéntico al de la Tierra, pero la nomenclatura estaba claramente basada en las constelaciones terrestres. Ah, el maestro vuelve a hacer preguntas raras. ¿Acaso lo olvidaste? Ay, ya que hasta la adorable Shaula lo olvidó, supongo que no puedo esperar que el maestro lo recuerde, dijo Shaula con un tono algo abatido. Está bien, dímelo ya. Subaru sentía que ya se estaba acostumbrando a hablar con esta chica peculiar y naturalmente caótica. Usted fue quien ayudó a construirlo, maestro. Este lugar es de su propiedad. Subaru obviamente no creía haber construido la torre, pero la peculiar nomenclatura, sí coincidía con su propia experiencia. Aunque, claro, podría ser solo una coincidencia. En fin, esta torre tiene 7 pisos, ¿verdad? Se llaman Maya, Electra, Taigeta, Archeune, Celaeno, Sterope y el más pequeño, Merope. ¿Es correcto? Subaru enumeró las estrellas de las Pléyades sin errores. Shaula se quedó paralizada, mirándolo con asombro durante un largo instante antes de exclamar. ¿Y decías que tenías amnesia? ¿Realmente la tienes, maestro? Como pensaba, esto es de conocimiento común, algo que no existe en este mundo. Sin embargo, Merope, la planta baja, actualmente es inaccesible. No se puede entrar ahí, añadió Shaula de repente. ¿Inaccesible? ¿Necesito un telescopio o algo así? En la Tierra, solo 6 estrellas de las Pléyades eran visibles a simple vista. Una de ellas se había alejado con el tiempo hasta que ya no se podía ver sin un telescopio astronómico. ¿Qué es un telescopio, maestro? No te preocupes por eso, Subaru sabía que explicarlo sería inútil y sin sentido. Intentó levantarse de la cama para dar un paseo alrededor de la torre. SSS. Un intenso dolor recorrió su cuerpo. Una sensación abrasadora que lo atormentaba. Decidido, se dejó caer de nuevo al suelo. Maestro, no se mueva. Sus heridas aún no han sanado. Si los espíritus menores se enteran, se enfadarán y lo mandarán de vuelta a la cama, dijo Shaula con seriedad, con las manos en las caderas. Parecía disfrutar bastante de estar en posición de darle sermones. Sí, de acuerdo, ¿qué eran los espíritus menores? En cualquier caso, Subaru podía sentir que sus heridas sanaban más rápido mientras yacía allí. ¿Acaso había alguna fuerza invisible en esa habitación que aceleraba su recuperación? Parecía que tendría que recuperarse aquí tranquilamente durante un tiempo. Por cierto, Shaula, ¿cuánto tiempo estuve inconsciente? Subaru recordó preguntar de repente. No falta mucho. Solo unos 5 días, respondió Shaula con indiferencia. 5 días. Subaru estaba atónito. Había pasado muchísimo tiempo. No esperaba estar inconsciente durante tanto tiempo seguido. Un momento, si ese fuera el caso, ¿por qué no había sentido hambre ni sed? En 5 días, incluso si no hubiera muerto de hambre, debería haber muerto de deshidratación. ¿Cómo es que sigo vivo? ¿Qué hay de la comida? ¿Y del agua? Insistió Subaru. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué sigues preguntando esas cosas? En cuanto al agua, hay una cascada justo detrás del camerino. Hay agua por todas partes. De acuerdo. ¿Pero qué hay de la comida? No tenías una plantación dentro de esta torre, ¿verdad? Shaula soltó una risita. Claro que fueron los monstruos. Te llené el estómago con la carne y la sangre de bestias mágicas. Bled. Subaru casi vomitó en ese mismo instante, su expresión se contorsionó de puro asco. Ah. ¿Qué le pasa, amo? ¿Se siente mal? La sola idea de aquel monstruo centauro, Subaru recordaba su horrible aspecto, el llanto de un bebé y los dientes en su estómago. Era nauseabundo. ¿De verdad había comido algo así?
No, espera. Shaula, si hubiera estado inconsciente, no habría podido masticar. ¿Cómo me alimentaste? Subaru recuperó la compostura y formuló una pregunta más crítica. Ah, es cierto. Fue realmente difícil ya que estabas inconsciente, así que tuve que, dijo Shaula tímidamente, bajando la mirada mientras jugueteaba con los dedos. Podría ser. Un pensamiento se formó en la mente de Subaru. ¿De ninguna manera? Sí. Primero lo mastiqué hasta convertirlo en una pasta, y luego se lo di de comer al maestro junto con un poco de agua. No se preocupe, maestro, a Shaula no le importa su mal aliento. Dijo Shaula con una sonrisa pícara. Ese es el objetivo. Subaru puso los ojos en blanco. Eso significaba que su primer beso había sido robado, en efecto, por una chica de origen misterioso. Es cierto que Shaula era una chica hermosa, pero después de presenciar el momento en que aniquiló a ese centauro, a Subaru le resultó muy difícil tratarla como a una chica normal. ¿Tiene el maestro alguna otra pregunta? Shaula las responderá todas. Bien, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo me voy? Su maravillosa nueva vida en otro mundo lo esperaba afuera. Estaba seguro de que, si lograba salir, podría hacerse un nombre. No soportaba pasar ni un minuto más en esa torre. Shaula guardó silencio. Un destello de reticencia cruzó sus ojos, pero mantuvo su vivaz sonrisa mientras hablaba. Solo tienes que salir por la puerta del 5.º piso. ¿Eso es todo? ¿Así de simple? No es tan sencillo. Si el maestro intentara marcharse, probablemente tendría que matarlo. Así que no puede. ¿Qué? Ella pronunció las palabras te mataré con mucha ligereza, pero para Subaru fue como si le hubieran arrojado una roca al pecho. No podía olvidar cómo esa hermosa chica había masacrado instantáneamente a aquel centauro. No había manera de que pudiera vencerla. ¿Por qué? Dijiste que soy tu amo, ¿verdad? Si es así, ¿por qué me matarías? Porque incluso el maestro tiene que seguir las reglas de la torre. ¿Las reglas de la torre? La primera regla es que ningún participante en la prueba puede abandonar la torre hasta que complete las pruebas y llegue al primer piso. Si se infringen las reglas, aunque Shaula no quiera, me convertiré en una aterradora máquina de matar y acabaré con el maestro. Así que tenga cuidado, maestro. De verdad que no quiero matarlo. Tras escuchar esto, Subaru no pudo evitar pensar en lo problemático que era todo aquello. ¿En qué estaría pensando el fundador de esta torre? No tenía la menor intención de participar en una especie de prueba. ¿Podrían dejar de involucrar a transeúntes inocentes en esto? Su maravillosa vida en otro mundo aún lo esperaba afuera. Entonces, ¿estás diciendo que la única manera de salir de aquí sana y salva es conquistando esta torre, verdad, Shaula? Exacto. El maestro lo entiende enseguida. A Shaula le encanta. Abrazos. Ya basta. Dejen de manosear a un hombre herido. Capítulo 6. El tiempo pasó volando. Sin darse cuenta, había transcurrido casi una semana desde que Natsuki Subaru se había despertado por primera vez. Esta habitación era realmente especial. Incluso contando los 5 días que pasó en un sueño profundo, habían transcurrido menos de 2 semanas, apenas medio mes, pero las graves heridas que habían devastado su cuerpo ya estaban casi completamente curadas. A Subaru le resultaba difícil describir cómo había pasado sus días durante ese tiempo. Aunque contaba con un autoproclamado discípulo que lo ayudaba constantemente, la dieta allí era simplemente demasiado vergonzosa como para mencionarla. La carne de los monstruos no solo era repugnante, sino que tenía un sabor horrible. Hubo momentos en que Subaru se preguntó seriamente si comerla le provocaría una intoxicación alimentaria. Por suerte, Shaula era lo suficientemente poderosa como para encender fuego fácilmente, así que al menos la carne estaba asada, lo que la hacía un poco más segura de comer. Sin embargo, esta no era una forma de vida sostenible. Subaru subió al 5.º piso. Como era de esperar, allí había una enorme puerta, y tras ella se extendía un desierto infinito. Arenas amarillas se extendían como olas, llegando hasta el horizonte sin rastro de civilización. Si simplemente salgo ahí fuera, probablemente moriré de hambre o de sed a mitad de camino. Shaula mencionó que el desierto está lleno de monstruos y que todos son peligrosos. Además, si se marchaba sin completar las pruebas, probablemente sería perseguido y asesinado por su propio discípulo. Se mirara por donde se mirara, era un trato desventajoso. Con un suspiro, Subaru regresó a la sala verde del 5.º piso para continuar con su rehabilitación diaria. Hacía tanto tiempo que no movía el cuerpo que sentía los músculos rígidos y oxidados. Ah, maestro tilde.
Otro día tranquilo. No ha pasado absolutamente nada. Shaula se abalanzó sobre él. Con la destreza de un experto, Subaru se apartó y esquivó el ataque. Incapaz de frenar a tiempo, Shaula se deslizó por el suelo y cayó a 4 patas. Miró a Subaru con una expresión de profundo resentimiento. El amo es malo. Eres demasiado fuerte. Si sigues atacándome así, me vas a destrozar otra vez. Además, ¿quién en su sano juicio visitaría una torre en ruinas construida en medio del desierto? Normalmente, Shaula patrullaba los puntos de francotirador para ver si algún intruso se acercaba a la torre. Siguiendo las órdenes de su maestro, debía eliminar a cualquiera que se acercara demasiado. El maestro no debería hablar tan mal de sus propios logros. Claro, por cierto, Shaula, ¿cuánto tiempo llevas custodiando esta torre? Preguntó Subaru, repentinamente curioso. ¿Por qué preguntas eso de repente? ¿Significa esto que el maestro finalmente está empezando a preocuparse por Shaula? No me hagas parecer un villano sin corazón. Eres mi salvador. No hay forma de que me sea indiferente, respondió Subaru con un suspiro de impotencia. Aunque la chica lo hubiera confundido con otra persona, lo cierto es que lo había salvado y sacado de aquel horrible agujero. Oír al maestro decir eso me hace tan feliz. Saber que siente esto hace que incluso 400 años de espera parezcan nada. Exclamó Shaula, radiante de alegría. 400 años. ¿En serio? Has estado esperando aquí durante 400 años. Esa cifra era demasiado grande para que Subaru pudiera comprenderla. Muchas naciones enteras ni siquiera tenían una historia tan larga. Y esta chica, no solo había vivido una cantidad de tiempo tan absurda, sino que lo había hecho todo por una sola promesa, un solo voto. Fue abrumador. ¿Qué clase de lealtad era esa? Sí. Pero no importa. Mientras el maestro haya regresado, ese tiempo no tiene importancia. Lo que importa es el ahora, dijo Shaula asintiendo, como si afirmara la verdad más obvia del mundo. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta a Subaru. Él no había experimentado la soledad de 400 años de aislamiento, así que no podía empatizar de verdad ni sabía cómo consolarla. Además, la chica que tenía delante no parecía estar sufriendo. Subaru extendió la mano y, por instinto, le acarició la cabeza. Shaula no se resistió. De hecho, se dejó llevar por la caricia, disfrutando claramente del gesto. Tu verdadero amo es un personaje de cuidado. Si alguna vez me lo encuentro, le voy a dar una buena paliza. ¿Qué? Entonces Shaula estará deseando ver una batalla de maestro contra maestro. Tras ordenar sus ideas, Subaru repasó las reglas de la torre que Shaula le había explicado durante la última semana. En total había 4 reglas. 1. Está prohibido marcharse antes de que finalice la prueba. 2. Está prohibido violar las reglas de la prueba. 3. Está prohibido faltar al respeto a la biblioteca. 4. Está prohibido realizar actos de destrucción contra la propia torre. Subaru analizó estas reglas con detenimiento. La encargada de hacerlas cumplir probablemente era Shaula. Si se infringía alguna norma, dejaría de lado sus emociones y se convertiría en una máquina de matar fría y eficiente. Pero las reglas en sí mismas resultaban extrañas. Eran casi contradictorias. En concreto, la segunda. Prohibido infringir las reglas de la prueba. ¿Acaso implicaba que existían otras reglas de la prueba que no se habían mencionado? Al preguntarle más a Shaula, no obtuve información útil. Aunque había vivido allí durante 400 años, pasaba casi todo el tiempo escudriñando el mar de arena en busca de forasteros. Apenas había explorado la torre en sí. Supongo que tendré que averiguarlo por mi cuenta. Subaru se preparó. Iba a pasar al siguiente nivel. El tercer piso. Taijeta. Shaula, ven aquí un segundo, la llamó Subaru. Ya voy. Estoy en camino. Subaru recibió una enérgica respuesta, seguida de una silueta que se elevó por los aires. Era Shaula. Su velocidad era increíble. Como cabría esperar de alguien de otro mundo, sus capacidades físicas eran asombrosas. Estiró los brazos, su larga coleta ondeando tras ella, con una amplia sonrisa en el rostro mientras intentaba lanzarse al abrazo de Subaru. Otro clásico impacto de gran salto. Otra voltereta practicada para esquivar. Maestro, ¿por qué nunca aceptas mi amor? Ya te lo dije, todavía me estoy recuperando. Ten cuidado con el paciente. Entonces, si me acerco lentamente, ¿me abrazarás? ¿Podría considerarlo? Subaru reflexionó un momento antes de responder. Sí.
Sabía que ser tan sexy y provocativa daría sus frutos. Te dije que dejaras de usar esas palabras. Ten un poco de pudor. Solo estás pidiendo que alguien se aproveche de ti. Subaru gimió, pero la expresión de Shaula se tornó seria de inmediato. Solo soy así con el maestro. A cualquier otro le toca el disparo de fuego infernal. No, no, no. Dispararle a la gente en el momento en que la conoces es un poco exagerado. Intenta llevarte bien con ella normalmente. Shaula sacó la lengua, adoptando una pose adorable con su cuerpo bien formado. Entonces, ¿por qué me llamó el maestro? Me estoy preparando para afrontar la prueba del tercer piso. Ven conmigo, dijo Subaru. Sí, maestro. Tu voluntad es mi orden. Defenderé la decisión del maestro con mi vida. Swish swish. Al observar su actitud vivaz, casi voluble, a Subaru le resultaba difícil relacionarla con la frase máquina de matar. De acuerdo, vámonos. Subaru guió a Shaula desde el quinto piso hacia las escaleras del tercero. Tras subir un largo tramo de escalones, llegaron a un espacio austero y blanco. La zona era inmensamente vasta. El espacio era tan blanco que las paredes y el horizonte resultaban invisibles. Al mirar hacia arriba, no se veía el techo. Al mirar hacia abajo, el único punto de referencia era la escalera, que parecía un enorme agujero negro en el vacío. Entonces, justo delante de ellos, más allá de las escaleras, flotó un objeto misterioso e incomprensible. Una enorme losa de un negro intenso, llamarla losa de piedra era inexacto. No era piedra, ni metal. Estaba compuesta de una sustancia que escapaba a la comprensión de Natsuki Subaru, y era imponente, con un ancho equivalente al de 2 personas. ¿Es esta la herramienta, el dispositivo para la prueba? Subaru miró a Shaula, pero ella simplemente negó con la cabeza, indicando que no tenía ni idea. Claro que tenía sentido. Nunca antes había estado en ese piso. Subaru se acercó y tocó la losa con cautela. La superficie de la losa estalló repentinamente en luz. Una tras otra, réplicas de la losa salieron disparadas desde la parte posterior, atravesando la habitación a una velocidad increíble antes de dispersarse irregularmente y detenerse, flotando en el aire. ¿Qué demonios está pasando? Innumerables losas ocupaban ahora el vacío blanco, dejando a Subaru completamente desconcertado sobre el propósito de todo aquello. Entonces, una voz resonó en su mente. Sé testigo del momento más brillante del héroe asesinado por Shaula. Capítulo 7. Capítulo 7. El juicio, ¿ha comenzado? ¿Verdad, Shaula? Natsuki Subaru le preguntó a la chica que estaba a su lado con un toque de sorpresa. Shaula asintió con entusiasmo. Sí. Ahora, déjame ver el lado genial de mi maestro. No lo hagas sonar como un número de variedades en una fiesta, respondió Subaru, con tono preocupado. Además, si fracaso, perderé toda mi dignidad delante de ti. Imposible. La dignidad del amo se perdió hace mucho tiempo. Sé que es verdad, pero no tenías que soltarlo así sin más. Mi autoestima está herida. Estoy destrozada. ¿Qué? ¿De verdad logré herir los sentimientos del maestro? Vaya, mi entrenamiento de los últimos siglos ha dado sus frutos. Estoy mejorando a una velocidad increíble. Estaba siendo sarcástico. Yo también. Jejeje. Ignorando a la juguetona Shaula, Subaru comenzó a reflexionar sobre la voz que había escuchado antes. ¿Los héroes asesinados por Shaula? Shaula, cuéntame todo lo que recuerdes de los héroes que destruiste, decidió preguntarle Subaru directamente. Shaula retrocedió 2 pasos y adoptó una pose que claramente creía genial. Déjenmelo a mí. Entonces, cerró los ojos y comenzó a pensar. Y a pensar. Y a pensar, recordar los nombres de los tipos que he matado es trabajo de asesinos de segunda categoría, un asesino de primera categoría como yo ni siquiera puede recordar los primeros 100. Habló con absoluta seguridad, levantando el pulgar y guiñándole un ojo a Subaru, como diciendo: rápido, maestro, alábame. Asterisco. Ya me lo imaginaba, murmuró Subaru, con ganas de llorar. Estaba atónito ante su absoluta seguridad. Como era de esperar, ella era completamente inútil para esto. Tal y como él lo había previsto, Shaula tenía la mente en blanco. Por su forma de hablar y su actitud general, Subaru intuía que Shaula sabía muy poco. Era como una hoja en blanco. Incluso si fuera la única que supiera la respuesta correcta, era muy probable que no recordara absolutamente nada de principio a fin. Al percibir la decepción de Subaru, Shaula explicó apresuradamente. Simplemente usé el snipe para aniquilar a todas las personas que se acercaron a la torre. Los monstruos de afuera se encargaron de los cadáveres, así que no sé sus nombres.
No, espera. Esta torre tenía las pruebas antes de que te convirtieras en administrador, ¿verdad? Subaru pensó en algo y rápidamente le preguntó. Sí. Así es. ¿Por qué, maestro? Si eso es así, primero debieron redactarse las preguntas y luego te nombraron administrador. Siguiendo esa lógica, los héroes que mataste deben ser de hace siglos, o incluso de antes. Vamos, intenta recordar. Tu memoria es tan mala porque todos tus nutrientes se fueron a tu pecho y caderas. Shaula replicó de inmediato. Yo no elegí verme así. Pero incluso si me dices que lo recuerde, sinceramente no puedo. Subaru miró fijamente a Shaula, esperando que le diera alguna respuesta, pero ella solo frunció el ceño, incapaz de recordar nada. Solo dame algunos nombres al azar. Debes haber matado a alguien, ¿verdad? Maestro, ¿me toma por una máquina de matar sin cerebro? Soy una chica delicada. No eres una chica delicada. Eres más bien una oruga o algo así. Al final, Subaru no consiguió ninguna respuesta de Shaula. Se desplomó y se sentó en el suelo. ¿Qué clase de pregunta es esta? Los héroes asesinados por Shaula, si ni siquiera él mismo pudo dar la respuesta, ¿quién demonios diseñó este examen? Ni siquiera pudo aprobar un examen a libro abierto. ¿Esperar, la persona misma? Así es. Si quien hizo la prueba fuese otra persona, ¿cómo podría pedirle la respuesta a Shaula? En otras palabras, la respuesta a esta pregunta debería ser posible sin necesidad de preguntarle a Shaula en absoluto. Subaru apoyó la barbilla en la mano y cerró los ojos, sumiéndose en profundos pensamientos. En esta prueba, la presencia de Shaula no era realmente importante. O mejor dicho, un retador podría incluso haberla derrotado y superado sin siquiera saber quién era. Es decir, incluso sin Shaula, la respuesta aún se puede encontrar. Ya veo. Tras darse cuenta de algo, Subaru miró a Shaula. Shaula, hazme un favor. Sí. Maestro. Espero sus órdenes. Levántame y salta. Necesito mirar estas losas de piedra. Comprendido. Con gran entusiasmo, Shaula alzó a Subaru en brazos como una princesa, riéndose para sí misma. Luego, saltó por los aires, elevándose decenas de metros de altura de un solo brinco. Vaya. Al experimentar por primera vez esta fuerza sobrehumana, Subaru, un simple estudiante de secundaria, quedó asombrado. Los delgados brazos de la chica no eran delgados en absoluto. Estaban repletos de poder. Tal como lo imaginaba, tengo la respuesta. Cuando Shaula aterrizó, Subaru bajó y dijo seriamente. El héroe asesinado por Shaula es Orión. ¿Orión? Shaula pensó un momento y enseguida negó con la cabeza. Nunca he oído hablar de él. Jaja, claro que no se conocen. Incluso yo me quedé confundido al principio por este tonto, pero tiene sentido cuando piensas que esa Shaula a la que se refiere no eres tú. ¿Eh? De ninguna manera. Soy la única Shaula. Soy la única e inigualable Shaula. Ese es el nombre que me dio el maestro. Shaula agitó las manos, como si afirmara su soberanía. El nombre que te puse tiene un origen, explicó Subaru. Shaula hace referencia a la estrella Lambda Scorpii. Continuó su conferencia. Significa el aguijón, específicamente, el aguijón de un escorpión. Según la leyenda, el héroe Orión se confió demasiado y fue picado hasta la muerte por un escorpión enviado para acosarlo, y ambos se convirtieron en estrellas. Por lo tanto, el héroe asesinado por Shaula es Orión, de la constelación de Orión. Y si miras estas losas de piedra desde arriba, puedes ver que están dispuestas imitando los patrones de las constelaciones. En serio, quien diseñó esta pregunta es malicioso. ¿Cómo se supone que alguien de otro mundo va a saber esto? Guiándose por su memoria, Subaru navegó entre las losas y encontró el grupo que forma la constelación de Orión. El momento más brillante, la estrella más brillante de Orión es Rigel, pero ocasionalmente, la luz de Betelgeuse es más brillante, dado que la respuesta es el momento más brillante, entonces, Subaru prensó la losa correspondiente a Betelgeuse. En el instante siguiente, todas las losas de piedra desaparecieron. Una ráfaga de viento recorrió la habitación blanca, disipando los sonidos y el paisaje. Todo quedó disperso y, finalmente, los alrededores se transformaron en una sala repleta de innumerables libros. Una biblioteca colosal. El juicio está resuelto. ¿Es este el tercer piso, Taijeta? Subaru contempló la enorme biblioteca y caminó con curiosidad hacia las estanterías, que estaban repletas de una deslumbrante variedad de libros. Estos, no puedo leer ni una sola palabra. Así era. Subaru no conocía el idioma escrito de este mundo. Shaula, ¿puedes leer esto?
Pensar que realmente sería útil en una actividad literaria. ¿Significa esto que el intelecto de Shaula finalmente está alcanzando al de Master? Subaru asintió con impotencia. Al menos en este caso, lo has logrado. Todos estos son nombres de personas, maestro. Nombres de personas. ¿Libros con nombres de personas? ¿Y había tantos? Subaru no lograba comprender el significado. Sacó uno al azar y lo abrió, solo para descubrir que estaba lleno de texto incomprensible, con caracteres que se retorcían y entrelazaban entre sí. Hombre, de verdad necesito encontrar tiempo para aprender el guión de este mundo. Oye, Shaula, ¿sabes leer lo que está escrito aquí? Jeje. Claro que sí. Aunque, si el maestro quiere que le enseñe, no me importaría en absoluto, pero, ya sabes, mis habilidades son bastante mediocres, jeje. Es cierto, confiar en ti siempre es un riesgo. Haz lo que puedas. Yo me esforzaré. Al ver la sonrisa traviesa de Shaula, Natsuki Subaru supo que había una alta probabilidad de que ella no pudiera enseñarle gran cosa. Capítulo 8. Capítulo 8. Aunque la biblioteca había sido completamente inútil, Natsuki Subaru al menos había superado una de las pruebas. Según Shaula, mientras siguiera superando las pruebas llegando al primer piso tras superar la segunda finalmente podría abandonar este lugar. Le esperaba una vida maravillosa en otro mundo. Ya no tendría que comer carne de monstruo asada a la parrilla, ni soportar el tedio insoportable a esa torre. Bueno, tener a una chica guapa como compañía lo hacía un poco menos tedioso. Resultó que la personalidad de Shaula encajaba sorprendentemente bien con la suya. Entre sus payasadas y sus constantes bromas, Subaru se dio cuenta de que, en realidad, se estaba acostumbrando a su ritmo. Vale, vamos a pasar al siguiente piso de una sola vez. Lleno de determinación, Subaru se preparó para actuar, solo para darse cuenta de algo. ¿Dónde están las escaleras que llevan al segundo piso? Shaula, ¿lo sabes? Informó al maestro. Shaula no lo sabe. Claro, eso tiene sentido. Después de todo, ni siquiera había estado nunca en el tercer piso. ¿Cómo iba a saber dónde estaban las escaleras para subir al siguiente nivel? Subaru pasó un buen rato buscando minuciosamente en el tercer piso, pero no encontró las escaleras por ninguna parte. Esto le hizo sentir una vez más la inmensa malicia del creador de la torre. Quienquiera que haya construido este lugar debió ser un auténtico sádico. Tengo un poco de hambre, volvamos, Shaula. Sí, maestro. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Lombriz gigante? ¿O tal vez oso o irán? Esos caballos de fuego también están buenos. Uf, para. Deja de decirlo en voz alta. Solo oírte decirlo me da ganas de vomitar. Incluso ahora, Subaru no podía soportar el asco de comerse a esos monstruos. Los dos se retiraron al primer piso. Shaula patrullaba con regularidad. En la primera planta había una habitación oculta, un balcón que Subaru había descubierto por casualidad con vistas al mar de arena. Allí, Shaula disparaba a todo aquel que se atreviera a acercarse. Esto, naturalmente, incluía a las bestias mágicas. Lombrices gigantes, osos oirán y los centauros de antes. Había muchos tipos de bestias, pero la mayoría tenían un aspecto tan grotesco que no parecían en absoluto comida. Después de que Shaula les disparara, arrastraba los cadáveres al interior. Si Subaru salía, estaría infringiendo las normas de la torre. En su sala verde, Subaru se había encargado de cultivar algunas plantas. Si bien los órganos de los monstruos proporcionaban las vitaminas necesarias, carecían de fibra dietética y vitamina C. Las verduras de hoja verde eran esenciales. Me pregunto cuándo terminará todo esto, pensó Subaru mientras procesaba con destreza el cadáver de un monstruo. Utilizó un cuchillo que le había pedido a Shaula que le fabricara. Estaba hecho de obsidiana y era increíblemente afilado, capaz de cortar la piel del monstruo con facilidad. Aquí no había especias ni condimentos. Cocinar significaba el método más primitivo. Asar a la parrilla. En ocasiones, incluso tenía que pedir fuego prestado a los otros centauros que vivían bajo tierra. Realmente se lo debo todo a la señorita Shaula. Sin ella, sobrevivir aquí habría sido prácticamente imposible. Mientras preparaba el almuerzo, le vino a la mente un pensamiento. Sin la ayuda de Shaula, la comida habría sido su mayor problema. Incluso con el regreso por muerte, habría quedado atrapado en un ciclo de inanición. No solo eso, sino que le había salvado la vida en el laberinto. Si no hubiera llegado a tiempo, quién sabe cuántas veces más habría muerto a manos de los centauros. Necesito encontrar el momento adecuado para agradecerle como es debido, aunque, con su personalidad, probablemente ni siquiera sabría cómo procesar un agradecimiento. Oh.
Shaula olió algo delicioso y vino corriendo. Ya está listo, maestro. Sobresaltado por la repentina aparición de Shaula, Subaru casi perdió el agarre del cuchillo. Deja de acercarte sigilosamente sin hacer ruido. ¿Por qué? Porque el maestro dijo que debo ser gentil y sujetarlo con fuerza. Jamás dije la segunda parte. Jeje, finjamos que sí lo hiciste. Subaru tenía la intención de darle las gracias, pero la repentina interrupción lo desconcertó. Sus sentimientos eran complejos. No sabía por qué Shaula estaba tan convencida de que él era su amo. No recordaba nada que lo indicara. Además, Shaula no reconocía a las personas por sus rostros, sino por su aroma. Quizás su aroma era idéntico al de su amo. Si ese fuera el caso, todo lo que disfrutaba en ese momento sería una ilusión. Cosas que en realidad no le pertenecían. Un atisbo de culpa se agitó en el corazón de Subaru. Muy bien, ve a sentarte en la habitación de al lado. Ya que te dejo la caza a ti, me encargaré de que la comida esté cocinada y deliciosa. Sí. Las órdenes del amo son absolutas. Dicho esto, Shaula se dirigió dando saltitos a la habitación contigua. Ay, ¿por qué le doy tantas vueltas a esto? Tarde o temprano me iré de este lugar y abrazaré mi maravillosa vida en otro mundo, y si ella no está dispuesta a irse, Subaru observó la figura de Shaula alejándose y negó con la cabeza. Entonces recorreré el mundo entero para encontrar a ese maestro suyo tan canalla. Dejar a un discípulo tan adorable en un lugar como este durante cientos de años, encontrarlo sería una forma apropiada de agradecerle que me haya salvado la vida. Subaru asó la carne del monstruo y, una vez que sintió que estaba bien cocida, ensartó los trozos usando ramas. ¡Tada! El especial de Natsuki Subaru. Barbacoa de monstruos de otro mundo está servido. Anunció Subaru mientras llevaba la carne a la habitación contigua, donde Shaula ya estaba sentada a la mesa, babeando. Shaula ignoró todas las normas de etiqueta y comenzó a darse un festín, comiendo a grandes bocados como si no hubiera comido en siglos. Delicioso. Maestro, sus habilidades han mejorado de nuevo. Increíble. En realidad no. Solo han pasado unos días, y es solo carne a la parrilla. ¿Cómo puedes decir que mis habilidades han mejorado? Subaru tomó un pincho para sí mismo. Sabe muy bien, Subaru se dio cuenta de que tenía razón. Realmente estaba delicioso. ¿Cuándo se volvió tan buena mi cocina? Sin ningún condimento, un chef poco puede hacer para cambiar el sabor. ¡Qué misterioso! ¿De verdad tengo talento para cocinar? Pensó Subaru, rascándose la mejilla. Sonaba absurdo. Nunca había estudiado cocina en serio. En casa, era un ermitaño que dejaba todas las tareas domésticas a su madre. Deje de preocuparse, maestro. Solo coma. Necesita estar lleno para tener energía para pensar en otras cosas. No soy como tú, idiota. Tu cerebro no es más que comida. Comer no está mal. Comer es importante. Y comer la comida del maestro es lo más importante de todo. Al verla así, Subaru dejó de darle vueltas a las cosas y se centró en su comida. Después de todo, necesitaba sus fuerzas para seguir superando las pruebas del siguiente piso, aunque, hasta el momento, ni siquiera había encontrado dónde estaban las escaleras. Nos espera un largo camino, suspiró Subaru para sus adentros. Capítulo 9. Contando el tiempo que pasó inconsciente, habían transcurrido 6 meses desde que Natsuki Subaru llegó a esta alta torre. Solo habían pasado 2 días desde que resolvió la prueba de la gran biblioteca en el tercer piso. En los últimos días, Subaru no se había apresurado a encontrar la entrada al siguiente nivel. En cambio, había dedicado su tiempo a explorar tranquilamente la distribución de la torre. El lugar era inmensamente grande, con una infinidad de habitaciones. Por desgracia, Shaula seguía siendo la única persona con la que podía hablar. Últimamente, su dieta consistía exclusivamente en carne de monstruo. Subaru estaba preocupado por los efectos a largo plazo que esto podría tener en su cuerpo, sobre todo porque las criaturas que cazaba eran horribles, con un aspecto propio de una película sobre radiación nuclear. Sin embargo, podía sentir vagamente que su condición física mejoraba. Se sentía más ligero que antes. ¿Acaso su rutina diaria de subir escaleras y hacer saltos de rana había dado resultado? Descartó la idea de inmediato. Si tan solo 2 semanas de entrenamiento pudieran producir resultados tan visibles, todos los atletas del mundo serían superhumanos. Entonces, ¿me está afectando la carne de monstruo? Subaru no lo sabía con certeza. Lo único que podía hacer era sacar el mejor partido de su situación actual. No, simplemente no encuentro la entrada al siguiente piso en el tercer nivel. Qué sádico era el constructor.
Esconder el camino de esta manera. Una vez más, Subaru yacía tendido en el suelo de la gran biblioteca del tercer piso. Alzó la vista hacia el vacío sin techo, donde innumerables libros flotaban en un mar de pergaminos. La cantidad de libros en esa biblioteca era asombrosa, pero él no podía leer ni una sola palabra. Como no había pinceles ni tinta, ni siquiera podía practicar caligrafía a pesar de la abundancia de material. Aún así, había priorizado aprender el alfabeto estudiando los nombres de las personas que aparecían en los libros. Si quería sobrevivir en otro mundo, la alfabetización era absolutamente necesaria. Necesito cambiar de perspectiva, quizás la entrada no esté en el tercer piso. Dado el retorcido sentido del humor del dueño, quizás esté escondida en el sexto piso. ¿O en algún otro nivel? Al pensar en esa posibilidad, Subaru esbozó una sonrisa de impotencia. Si ese era el caso, había estado perdiendo el tiempo los últimos días. Muy bien, Natsuki Subaru, contrólate. Le dio una bofetada en las mejillas y, sin demorarse más, bajó de nuevo al segundo piso. Empecemos a buscar desde aquí, Shaula. Aquí estoy, maestro. Siempre que el maestro me llame, responderé. Casi instantáneamente, Shaula se puso en movimiento, apareciendo justo delante de él. ¿Estabas patrullando las dunas otra vez? Sí, maestro. Han pasado cientos de años. Tómate unas vacaciones ya. Subaru suspiró, pero Shaula negó con la cabeza. No puedo, maestro. Esta fue su orden. Debo asegurarme de que ningún delincuente se acerque a este lugar. ¿Sigues llamándome amo? ¿Verdad? Eso significa que obedecerás mis órdenes. Por supuesto. Pero las cosas obscenas están prohibidas. Las mejillas de Shaula se sonrojaron intensamente, y su voz se volvió tímida y vacilante. ¿Por qué demonios te sonrojas? No soy tan pervertido. Subaru se llevó la mano a la frente. Era tan ingenua. Si alguna vez salía de allí, algún estafador la secuestraría y la vendería en medio de la nada en un abrir y cerrar de ojos. Te doy una nueva orden. Escucha con atención, dijo Subaru, con expresión seria. Sí, amo. ¿Me está pidiendo que le ayude a encontrar la entrada al segundo piso? Les ordeno que limiten su tiempo de patrulla a no más de 1 hora al día. El resto del tiempo pueden usarlo como quieran. Jueguen, relájense, incluso pueden pasarlo aferrados a mí. Solo no pasen todo el día afuera, mirando al horizonte en soledad. Subaru inicialmente quería ordenarle que dejara de vigilar el exterior por completo, pero supuso que ella no estaría de acuerdo. Reducirlo a 1 hora fue una solución intermedia. De esa forma, técnicamente no estaba violando el acuerdo original, pero ella finalmente podía descansar. Yo puedo aferrarme al maestro. Sí. Shaula no pudo contener su alegría. Saltó en el aire, con su cola de escorpión azotando con entusiasmo tras ella. Entonces, maestro, comencemos con un abrazo apasionado. Denegado. Rechazado de nuevo, tilde. Subaru sonrió levemente. Shaula no sabía cómo ocultar sus sentimientos. Intentó torpemente disimular la soledad de todos esos años, pero incluso alguien tan despistado como Subaru pudo ver a través de ella. Siempre que contemplaba el mar de arena, sus ojos reflejaban un destello de profunda soledad. Ahora, ayúdame a encontrar la entrada al segundo piso, continuó Subaru. ¿Es esta la segunda orden del maestro? No. Esta es una petición de Natsuki Subaru. Es una petición de un amigo. No una orden de un maestro. ¿Cuál es la diferencia? Shaula ladeó la cabeza con confusión. Claramente, no comprendía la diferencia. Hay una gran diferencia. Si no lo entiendes ahora, lo entenderás con el tiempo. Shaula, te voy a llevar lejos de aquí. Te presentaré a mucha gente nueva. Esa es mi promesa y mi forma de agradecértelo. Subaru le dedicó una amplia sonrisa y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Pero, ya tengo al maestro, y con eso me basta. ¿Cómo puede una sola persona ser suficiente durante cientos de años? Aunque, la verdad, no tengo muchos amigos, así que decir esto suena un poco a presunción, admitió Subaru, frotándose la nuca con timidez. En fin, superar las pruebas es la prioridad. Shaula, ayúdame a encontrar la entrada. Comunicación del maestro, no, petición. Shaula ayudará. Subaru asintió aliviado. No quería ser un simple reemplazo para otra persona, ni quería que esa chica viviera solo por el bien de un bastardo despiadado que la había abandonado durante siglos. Los dos comenzaron su búsqueda en el segundo piso. El espacio en cada planta era inmenso, pero la segunda planta era única.
En palabras de Shaula, era un nido multifuncional. Primero estaba la sala verde, un lugar de sanación y la principal fuente de vegetales de Subaru. Luego había varias habitaciones separadas con mesas, sillas talladas en piedra y dormitorios. Más al fondo se encontraba una cascada. Aunque el origen del agua era un misterio, les servía para beber. Así que siempre estuvo aquí, ese tipo es increíble. Me hizo perder muchísimo tiempo. Subaru finalmente descubrió una escalera oculta. El constructor de esta torre sin duda tenía una personalidad retorcida. La entrada al segundo piso no estaba en el tercero, sino en el segundo. Qué manera tan absurda e impredecible de diseñar un edificio. ¿Lo encontraste, maestro? Shaula se apresuró a acercarse en cuanto oyó su voz. Sí, lo encontré. Estas deben ser las escaleras al segundo piso, me pregunto qué tipo de prueba habrá allí. Si es otra prueba de inteligencia, tengo confianza, murmuró Subaru, aunque sintió un ligero nerviosismo. Estoy segura de que será pan comido para el maestro. Lo elogió Shaula como de costumbre. ¿Recuerdas lo que dijiste antes, verdad? Una vez que supere las pruebas y llegue al primer piso, podré salir de esta torre, ¿verdad? Subaru volvió a mirar a Shaula. Ella guardó silencio. Subaru rara vez la veía callada. Debido a su absoluta devoción, Shaula solía responder a todas sus preguntas al instante y sin dudarlo. ¿Qué ocurre, Shaula? Preguntó con preocupación. No, no es nada. El amo tiene razón. Cuando llegues al primer piso, puedes irte. Shaula respondió de repente con una sonrisa. Bien. Subamos a ver. Sí, maestro. Jeje. Capítulo 10. Subiendo las escaleras, Natsuki Subaru llegó al siguiente nivel. El segundo piso, Electra. Esta escalera en particular le pareció excepcionalmente larga, mucho más larga que las anteriores. Era tan larga que Subaru empezó a preguntarse si se trataba de algún tipo de ilusión óptica. Si así fuera, tendría que quejarse de nuevo de quienquiera que hubiera diseñado esta torre. Por suerte, no fue así. Para cuando sus piernas comenzaron a flaquear, llegó a una vasta y vacía habitación blanca. La escena era idéntica a la del juicio en el tercer piso. Una extensión infinita de blanco, y griega. ¿Una espada? Subaru notó el objeto más prominente en la habitación. Una espada clavada profundamente en el suelo. Esta vez es una espada, no una tablilla de piedra. Me pregunto si las condiciones para comenzar el juicio son las mismas que en el tercer piso. Subaru dio un paso al frente, acercándose a la peculiar arma. La espada estaba desenvainada, con la punta clavada en el suelo blanco, perfectamente erguida. Con la empuñadura hacia arriba, la espada lucía hermosa a los ojos de Subaru. Carecía de adornos ostentosos, y aunque Subaru no sabía mucho sobre materiales de alta calidad, su sencillez era su mayor virtud. Sin adornos excesivos, conservaba una forma minimalista de acero que poseía una belleza austera. Se preguntó si sería poderosa. Por el ambiente, esto se parece muchísimo a Caliburn, la espada en la piedra. ¿Podría ser esta la superhabilidad que tanto he estado esperando? ¿Simplemente la saco y heredo un reino? Divagaba Subaru, diciendo cosas que ni él mismo creía. Aún así, si realmente fuera como cuenta la leyenda, ¿sería incapaz de lograrlo por falta de las cualificaciones adecuadas? La idea lo inquietó. Si tan solo un verdadero rey pudiera desenvainar la espada, entonces su prueba sería imposible de superar. Sinceramente, maestro, ¿de verdad la espada es tan interesante? Llevas un montón de tiempo mirándola. Intervino Shaula desde su lado. Ah, lo siento. Bueno, vamos a intentarlo. Subaru agarró la empuñadura. Con un ligero tirón, la hoja se deslizó fácilmente fuera del suelo. Fue tan fluido como desenvainar una espada, un movimiento tan natural que parecía predestinado a ocurrir. En el instante en que desenvainaron la espada, la habitación, de un blanco inmaculado, se transformó al instante. Cielos azules, hierba verde. El mundo se volvió de repente vívido y transparente. El segundo piso se había convertido en una vasta pradera. El necio que ha alcanzado la espada celestial. Gane su reconocimiento. Una voz resonó directamente en su mente, sin pasar por sus tímpanos, para explicarle el resumen del juicio. Al igual que la consigna del tercer piso, probablemente esta era la pista para el desafío. Antes de que pudiera comprender el significado de las palabras, una figura se materializó lentamente frente a él. El necio que ha alcanzado la espada celestial, obtendrá su reconocimiento. Era la misma frase que había escuchado hacía unos instantes, pero esta vez no era una voz en su cabeza.
Era una declaración clara y audible, pronunciada por el hombre que tenía delante. Por alguna razón, Subaru sintió un miedo instintivo apoderarse de su cuerpo y alma. El aura y la presencia que emanaban de aquel hombre eran mucho más opresivas que las de cualquiera de las bestias mágicas con las que se había topado. El hombre tenía una larga cabellera roja como el fuego que le llegaba hasta la mitad de la espalda. Era alto, una cabeza más alto que Subaru, y su físico era robusto y musculoso. No llevaba armadura, sino un kimono rojo que no le ofrecía ninguna protección. Su ojo izquierdo estaba cubierto por un parche negro adornado con un dibujo feo. Su ojo derecho, en cambio, era de un penetrante color azul celeste. Tenía un rostro muy apuesto y refinado, pero su sonrisa, una mueca salvaje, cruel y maníaca, arruinaba por completo el efecto. Parecía una hermosa bestia. ¿Eh? Al ver al hombre, Shaula reaccionó como si lo reconociera, comenzando a temblar violentamente en el acto. ¿Qué pasa, Shaula? ¿Conoces a este tipo? O sea, probablemente sea el examinador de esta planta, ¿eh? Shaula. Los ya grandes ojos de la hermosa joven se abrieron aún más, reflejando un terror y pánico absolutos. Si hubiera podido, habría seguido su instinto y habría salido corriendo de la habitación de inmediato, pero por ahora no podía. Espada celestial, tonto, permiso, ejem. El hombre pelirrojo dejó de repetir la frase y se aclaró la garganta, como si despertara de un guión programado. ¡Uah! Shaula finalmente perdió los estribos. Puso los ojos en blanco y, sin poder soportarlo más, se abalanzó sobre Natsuki Subaru. Subaru, incapaz de resistir el impacto, fue derribado al instante y arrojado al suelo. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Ya. Maestro, ayúdame. No. Sálvame. ¿Qué te pasa de repente? Antes de que pudieran intercambiar otra palabra, el pelirrojo dejó escapar un rugido de disgusto. Cállate. Me estás empeorando la resaca. Deja de gritar. Antes de que Subaru pudiera siquiera intentar consolar a Shaula, que se estaba desplomando, el grito del hombre la destrozó por completo. Tienes que estar bromeando, ¿estás bien, Shaula? Gurgle, echando espuma por la boca, Shaula le informó de una manera muy fácil de entender que se había desmayado y se había retirado por completo del campo de batalla. Aunque no esperaba que la acompañante del examinador hiciera mucho para ayudarlo a probar, Shaula no era débil. Que estuviera tan aterrorizada, ¿quién demonios era este tipo? ¿Qué demonios es esto? Maldito seas. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y quiénes sois vosotros? Además, ¿planeáis echaros una siesta en el suelo? ¿Os creéis de la realeza? Maldito seas, usando a una mujer sexy como colchón, escoria, cambia de sitio conmigo. Esa última parte era tu verdadero objetivo, ¿no? Fue extraño. Como examinador, este hombre tampoco parecía saber lo que estaba pasando. ¿A quién le importa lo que yo quiera, cabrón? Pareces un lacayo sin ningún poder de combate, así que no te pases de listo conmigo. ¿Quién se está creyendo aquí? Empiezas a insultar en cuanto ves a alguien, idiota. Subaru empezaba a irritarse. El hombre era demasiado maleducado. El hombre pelirrojo estaba a punto de estallar, pero entonces echó un vistazo a su alrededor y asintió. Ah, vale. Ya lo entiendo. Siendo así, comencemos. ¿Empezar? Espera. Llevas hablando solo desde que llegaste. Cállate, ya lo he descubierto. ¿Sigues sin entenderlo? Un lacayo es un lacayo. El pelirrojo lo miró con puro desdén. ¿De qué estás hablando? ¿Acaso eres el examinador? Me importan un bledo los títulos que me pongan los demás. Si quieres que te hable con respeto, ya. Entonces intenta que me mueva aunque sea un paso. Levántate del suelo. La prueba comienza, cabrón. Subaru tragó saliva con dificultad. No podía simplemente restarle importancia al comentario, porque la condición que aquel hombre le había impuesto era tan difícil que realmente merecía ser llamada una prueba. ¿Cómo debería llamarte? ¿Te preocupa eso ahora? No tengo nombre. Solo soy el delantero. No te molestes en decirme el tuyo. No me interesan los nombres de los lacayos. Eres increíblemente arrogante. Subaru colocó con cuidado a Shaula, que estaba inconsciente, en el suelo, luego cogió la espada y adoptó una postura, aunque distaba mucho de ser una postura de combate adecuada. Por suerte, aprendí un poco de kendo de mi padre hace tiempo, pero con este nivel de habilidad, ¿de verdad podré vencer al hombre que tengo delante? Se preguntó Subaru. Tienes miedo, ¿verdad? ¿De qué tienes tanto miedo?
Ven aquí de una vez o me voy a quedar dormido. Comienza el juicio. Capítulo 11. Ya. Natsuki Subaru se lanzó hacia adelante, empuñando la afilada hoja que sostenía en su mano. Dado que esta espada provenía del segundo piso y estaba clavada en el suelo como la espada en la piedra, debía ser increíblemente poderosa, ¿verdad? Al menos, eso es lo que Subaru se decía a sí mismo. Me estás tomando el pelo. La voz pertenecía a el atacante. Observó cómo Subaru se abalanzaba sobre él con una expresión de absoluta incredulidad, su rostro se torció mientras mostraba los dientes como un tiburón. Deja de hacer el tonto. ¿Vienes a burlarte de mí? No, esto ni siquiera es una broma, es acoso. El striker se llevó la mano a la cintura y sacó un par de palillos. Sí, palillos. No llevaba espada. Sus únicas armas eran esos dos palillos. El apodo de striker se refería precisamente a esos palillos. Su enfado era simple. Subaru no empuñaba el arma como un completo novato. Su técnica era totalmente incorrecta. No luchaba tanto como que blandía el arma como un bárbaro. ¿Palillos? No me lo puedo creer. ¿Acaso me estás menospreciando? Al ver los palillos, Subaru pensó por un instante que el hombre iba a ser indulgente con él. Ni siquiera necesitaría un arma para enfrentarme a ti. Pero como me hago llamar el atacante, sería un malentendido si no usara mis palos, ¿no crees? Sonido metálico. Subaru lanzó un golpe con toda su fuerza. Para un humano normal, un golpe de tal brutalidad lo habría dejado muerto o lisiado. Sin embargo, las leyes de la normalidad no se aplicaban al monstruo que tenía delante. A ojos de Subaru, este hombre no era diferente de una bestia. Oye. Como no sabías lo básico, supuse que al menos tenías algo de fuerza bruta. ¿Esto es todo? La hoja se detuvo en seco justo delante de los ojos del atacante. No es que Subaru no quisiera intensificar el ataque, simplemente no podía. Está atrapado. El atacante había sostenido los palillos por encima de su cabeza, sujetando con precisión el borde de la hoja que caía entre las puntas. Al final, fui yo el tonto por esperar algo de ti. Subaru finalmente comprendió por qué Shaula había quedado inconsciente de miedo. Aquello no era un ser humano. Era un auténtico monstruo con apariencia humana. Con un repentino movimiento de muñeca, The Striker tiró hacia atrás. Subaru sintió que la espada casi se le escapaba de las manos. No puedo soltarla. Si pierdo mi arma, perder la espada sería lo mismo que perder la pelea. Así que sabes que tienes que conservar tu arma. Qué lástima. Darle una espada a un bebé no significa que el bebé pueda vencer a un adulto. Esa es la diferencia entre nosotros. Ahora, lárgate. Un torrente de poder abrumador surgió cuando el atacante agarró la espada y lanzó a Subaru con ella. Hizo girar el cuerpo de Subaru a una velocidad aterradora, convirtiendo el mundo en una mancha borrosa. Auge. Para cuando Subaru recuperó el conocimiento, había salido disparado por los aires y se había estrellado violentamente contra el suelo. ¡Ay! Subaru gimió, recuperándose del impacto. La espada había salido disparada a varios metros. Alzó la vista para mirar al atacante. No pudo ganar. Esto no fue un enfrentamiento entre iguales, ni siquiera una derrota aplastante. Ni siquiera se le podría llamar batalla. ¿Acaso alguien llama batalla a pisar una hormiga? No puedo vencerlo, ¿es que la gente de otros mundos es tan fuerte? Subaru sintió ganas de llorar. Entre Shaula y el atacante, el nivel de poder que poseían superaba con creces su comprensión. Para decirlo en términos de Shaula. Todos tenían dos ojos, una nariz y una boca, todos eran humanos, entonces, ¿por qué la diferencia entre ellos era tan abismal? ¿Sientes ahora el abismo que nos separa? HMPH. No te voy a intimidar. Nunca has entrenado con una espada, ¿verdad? Yo solo llevo 3 meses en esto, y no tiene gracia meterse con un novato. Subaru esbozó una sonrisa amarga y se puso de pie, sacudiéndose el polvo del pecho. ¿Podemos simplemente declararlo un empate? Ja. Al ver tu lamentable estado, casi sentí un impulso de bondad de dejarte pasar. Pero esto es una prueba, ¿no? Eres un candidato para un examen. En ese caso, ¿no te parece vergonzoso rogarle ayuda a un supervisor? Pequeño mocoso. El striker lanzó un rugido repentino. Una oleada de presión opresiva se abalanzó sobre él, capaz de estremecer hasta el alma. Subaru, que hasta hacía 2 semanas era un estudiante de secundaria común y corriente, no pudo soportar tal presión, especialmente después de presenciar las capacidades de este monstruo. Él me va a matar.
Impulsado por el puro instinto, Subaru respiró hondo, reunió hasta la última gota de coraje que tenía y salió disparado. ¿Me estás retando otra vez? Esta vez no solo te lanzaré. Te romperé las extremidades. ... Subaru no se detuvo a responder. Corrió hacia Shaula, agarró a la mujer inconsciente y dio media vuelta para huir escaleras abajo. HMPH, ¿se escapa con el rabo entre las piernas? ¡Qué mocoso tan desagradable!, murmuró el delantero. Guardó los palillos en su cintura y se dejó caer sobre la hierba. TSK, este lugar es aburrido como el infierno. Si quieren que sea supervisor, lo mínimo que podrían hacer es darme algo de alcohol. Subaru corrió, presa del terror. Lo único que deseaba era volver al cuarto piso cuanto antes. El dolor se extendía por todo su cuerpo. Las heridas sufridas al ser lanzado no habían sido leves. Aún así, se esforzó al máximo para escapar. No podía ganar. Aquello era algo que un humano no podía derrotar. Había una diferencia fundamental entre ellos. Quizás fue porque corría demasiado rápido, o porque llevaba a otra persona en brazos, o tal vez fue el pánico absoluto lo que nubló su juicio, pero Subaru perdió el equilibrio. Pisó el vacío en las escaleras. Clap, crash. Cayó rodando, rebotando contra varios escalones antes de aterrizar finalmente con fuerza sobre una platier. Me duele todo. Exhausto, Subaru dejó de intentar correr. Se quedó allí tumbado, mirando al techo y apretando los dientes. Más que el dolor físico, sentía una abrumadora sensación de desesperación. Para marcharse, tenía que superar las pruebas. Para superarlas, tenía que enfrentarse a monstruos como ese. Y no tenía ninguna posibilidad. Ni siquiera podía tocar un solo pelo de la cabeza de aquel hombre. ¿Significa esto que, estoy atrapado aquí para siempre? No, por favor, no. Al asimilar la idea, la voz de Subaru tembló, rozando el sollozo. Por fin había sido transportado a otro mundo, por fin había escapado de su antigua vida, maldita sea, maldita sea, maldita sea. Subaru apretó los puños y los golpeó violentamente contra el suelo de piedra. Justo cuando había vislumbrado un atisbo de esperanza, se topó con un abismo de desesperación aún más profundo. Mirando hacia atrás, este viaje a otro mundo estaba resultando ser demasiado desastroso. Maestro. ¿Por qué estoy aquí? Shaula despertó lentamente, frotándose la cabeza donde se había golpeado con las escaleras. Miró aturdida a Subaru, que yacía a su lado. Oh, ¿ya despertaste? Subaru ocultó su expresión de debilidad y forzó una sonrisa. Recuerdo que yo estaba, Maestro, este no es lugar para echarse una siesta. No tenía pensado echarme una siesta. ¿Y tú? ¿Por qué te desmayaste? Yo. ¿Por qué me desmayaría? Shaula agitó la mano, con una expresión segura en el rostro. Jamás haría algo tan vergonzoso como desmayarme. Ni siquiera me desmayé después de no verte durante cientos de años. La idea de que me desmaye es desternillante. Subaru se llevó la mano a la frente. Esto debe ser una regla de olvido automático. Cuando el cerebro se topa con un miedo que se niega a reconocer, simplemente borra el recuerdo. Es cierto. Te desmayaste nada más empezar. De hecho, me preocupaba que te hubieras estrellado. ¿El amo estaba preocupado por mí? Jejeje, me lo creo. Subaru suspiró y se puso de pie, decidiendo ayudarla a recordar el resto. ¿Recuerdas? Saqué la espada, y entonces apareció un ya. Shaula pareció recordar algo y se abalanzó sobre Natsuki Subaru una vez más, aferrándose a él con fuerza. Vaya, ten paciencia conmigo, ¿quieres? ¿Por qué está ese tipo aquí? Y sigue vivo. Es una especie de monstruo inmortal. ¿De quién demonios estás hablando? ¿Quién podría asustarte tanto? Reid. Reid Astrea. ¿Y quién es ese?